Bueno, pues como mis predecesores en el uso de la palabra, antes de nada quiero dar mi agradecimiento al Ateneo. He estado aquí varias veces y os puedo asegurar que me siento como en mi casa. Esto es un templo del saber y estoy de verdad muy a gusto. Y quiero dar también mi reconocimiento, mi enhorabuena a los otros ponentes, porque desde la Fundación de Derechos se está haciendo muchísimo por nuestro país. De hecho, está cambiando España. Y Elisa Villanuez, que es secretaria general de la Fundación, es también vicepresidenta de la Plataforma por la Independencia Judicial, en cuya representación vengo yo ahora, o sea que estamos en el mismo barco. Bien, Rodrigo acaba de poner muchísimos temas sobre la mesa. Yo, con el permiso del auditorio de los organizadores, prefiero hablar de asuntos complementarios a esta ley, porque teniendo en cuenta que aquí hay dos auténticos expertos en la ley, lo que yo aportaría sería muy escaso. Yo querría hablar de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de un enfoque de la corrupción diferente, sin que eso sea óbice, Rodrigo, para que luego después hablemos de los temas que has puesto sobre la mesa, que son interesantísimos. Pero a mí me gustaría no caer en el tópico y hablar de la corrupción judicial. Miren, los jueces cobramos mordidas, los jueces metemos en la cárcel a alguien por amistad, por enemistad. Son temas muy graves. Y yo creo que podemos decir con absoluta claridad que en España, aunque por supuesto hay de todo, como regla general, los jueces no sabemos nada ni de maletines, ni de sobres, ni de ninguna otra circunstancia parecida. Sin embargo, hay otro tipo de corrupción dentro de la judicatura de la que no habla esta ley y que a mí me gustaría que fuese objeto de reflexión. Miren, la estructura de la justicia española es clientelar, de amiguismo, tiene una morfología que yo diría casi feudal. Y les voy a poner una anécdota un poco grosera, pero creo que a veces es la única manera de que despierten las conciencias. He venido desde Barcelona ahora que estaba en un curso de corrupción, precisamente, miré cómo es el destino, y allí en Barcelona pues tuve que acercarme a una farmacia y me encontré con que había un italiano que estaba intentando comprar un producto contra la diarrea e intentando entenderse con el farmacéutico en italiano. Y claro, los españoles y los italianos creemos que el idioma es el mismo, pero no es el mismo. Y entonces las dificultades que tenía este hombre para explicar la palabra diarrea, que no la conocía, eran verdaderamente patéticas. Y si me perdonan la grosería, decía, no, yo es que cago mucho. Y claro, ahí le decía el farmacéutico, bueno, aquí te recomiendo este medicamento, este otro. Volveré sobre esta anécdota porque tiene más enjundia de la que parece, pero ahora mismo la saco a colación porque una de las acepciones del diccionario de la Real Academia de Corrupción es la de diarrea. Y cuando hablamos de corrupción hablamos de cosas muy sucias que nos dan asco, o de la descomposición de los cadáveres o de los productos hediondos de la digestión humana. Esta ley anticorrupción tiene un objeto muy concreto, pero en principio no es aplicable al ámbito judicial. Sin embargo, fíjense que hay como mínimo 3 áreas dentro de la justicia española donde podemos hablar de corrupción en otro sentido, en el de nepotismo, en el de amiguismo. Recuerden ustedes lo que todos hemos estudiado en historia del nepotismo de los Austrias, cuando se colocaban a personas que no estaban cualificadas para un determinado cargo simplemente por proximidad a determinadas familias, a círculos de poder, etc. Escuchen, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano que gobierna a los jueces. Como digo en otras ocasiones, es el que tiene la potestad disciplinaria, entre otras atribuciones de primer orden. De tal manera que, si mañana alguien me quiere suspender de empleo y sueldo, será ese órgano. Pero ese órgano, como ustedes saben, lo eligen las cámaras parlamentarias. Con lo cual, hay una línea directa, hay una conductividad ininterrumpida entre los partidos políticos y el gobierno del Poder Judicial y la posibilidad de suspender a un juez que esté investigando a un político. A mí me gustaría traer a colación de manera analógica, pero creo que nos abrirá a todos los ojos, el Código de Comercio, en sus artículos 42 y siguientes, cuando habla de las cuentas de grupos de sociedades. Miren, hay una práctica viciosa de determinados empresarios que es crear varias empresas diferentes para que tributen menos. El Código de Comercio, cuando pertenezcan al mismo grupo empresarial, o sea, cuando haya una verdadera unidad de decisión,
les obligan que hagan cuentas consolidadas y, por lo tanto, que tributen conjuntamente. ¿Y cómo considera la existencia de esas cuentas consolidadas? Miren, cuando hablan de una relación, según dice el artículo 42 del Código de Comercio, entre sociedad dominante y dominada. Y la sociedad dominante es la que tiene el control. Y para tener el control, entre otros requisitos, se establece que la sociedad dominante haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración de la otra empresa. Observen que es exactamente eso lo que ocurre entre el Parlamento y el Consejo General del Poder Judicial. La política es la sociedad dominante y la justicia es la sociedad dominada. Otra área sobre la que quiero incidir son los nombramientos de altos cargos judiciales. En España, a los magistrados del Tribunal Supremo, que es la Corte de Casación en el Reino de España, como yo digo siempre para que se entienda en el ámbito internacional, los nombra el Consejo General del Poder Judicial. Pero no solamente a estos altos magistrados, sino a toda una pléyade de cargos gubernativos, de presidentes de audiencias provinciales, de tribunales superiores de justicia, etc. Todos los puestos clave de la justicia española están elegidos por ese Consejo, que como sabemos es una sociedad dominada de la política. Y otro punto acerca del que me gustaría incidir es la promoción de los jueces. Tengan en consideración que los jueces no somos criaturas angelicales venidas del mundo de las ideas platónico. Tenemos nuestra ambición y eso es innegable. Todos queremos promoción y ascender. Pero hoy día, la forma en virtud de la cual somos promovidos en la carrera judicial es a través de la antigüedad, pero llega un momento en que quedamos bloqueados en la promoción. ¿Cómo se logra salir de eso cuando tenemos ese techo de cristal? Accediendo a los altos cargos que están en manos del Consejo y en manos de la política. Por consiguiente, tal como han dicho asociaciones como Transparencia Internacional, para medrar dentro de la carrera judicial tienes que hacer amigos políticos que te encumbren, porque llega un momento en el que la mera antigüedad o la excelencia profesionales no son suficientes. Todo esto crea un panorama verdaderamente desolador. Miren, el diario digital Confilegal le hizo una entrevista a Joaquín Jiménez, que es un magistrado emérito del Tribunal Supremo, que está llena de expresiones verdaderamente explosivas y que viene a decir que la justicia española es una justicia apadrinada y que cuando hablamos de mérito y de capacidad lo que hay que hacer es salir corriendo. No lo digo yo, lo dice un alto magistrado que acaba de jubilarse y ahora está en el cargo de mérito. Pero nos vamos a quedar tristes lamentándonos por lo mal que funcionan las cosas, ¿no? Evidentemente hay soluciones. Con respecto al gobierno del Poder Judicial, una solución muy sencilla es que volviéramos al sistema que había en el año 1980, en el cual las cámaras parlamentarias no designaban a todos los miembros, sino simplemente una parte. De tal forma que el gobierno del Poder Judicial era mixto. Una parte la elegían los jueces y otra parte la elegían los políticos. Esa otra parte se hacía mediante elecciones libres en la carrera. Ahora todo lo eligen los políticos. Otra fórmula muy interesante en la que estamos trabajando en la plataforma sería que determinadas competencias del Consejo General del Poder Judicial se delegaran en organismos independientes y técnicos. Por ejemplo, la inspección de los jueces. A mí me parece estupendo que un juez corrupto sea castigado. Como he dicho en más de una ocasión, las ovejas negras al matadero. Pero eso es una cuestión que no tiene nada que ver con la política. Si yo he cometido una irregularidad, debería ser un órgano técnico formado de una manera estrictamente objetiva el que depurara mis responsabilidades. En cuanto a los nombramientos de los altos cargos judiciales, la plataforma viene emitiendo desde hace unos años unos informes absolutamente devastadores que ponen de manifiesto que cuando se nombra a alguien para un alto cargo no podemos estar seguros de que no haya sido por amiguismo o de que haya existido discriminación ideológica. Por lo tanto, hemos elaborado una propuesta doctrinal para la reforma del procedimiento de nombramiento de altos cargos que establece que en un 75% deban ser totalmente tasados y objetivados y se deja, por supuesto, un 25% de margen de discrecionalidad porque hay determinadas cualidades de la excelencia profesional que no se pueden tasar, pero con un 25% creo que hay margen de maniobra suficiente. Y sobre todo hemos propuesto también
que cuando un vocal, que es un consejero, es un miembro del órgano de gobierno, del Consejo General del Poder Judicial, tenga que votar a algún candidato, si ese candidato pertenece a su misma asociación profesional, deba abstenerse. Como ustedes saben, las asociaciones de jueces, nosotros no tenemos sindicatos, en la práctica defienden nuestros intereses profesionales, pero han sido criticadas porque, según algunos, son correas de transmisión de los partidos políticos y sirven para colocar a sus afiliados, a sus amigos, a sus simpatizantes en puestos clave. Estas críticas, que yo creo que son injustas, desaparecerían de raíz si se estableciera esta causa de abstención. Y en cuanto a la promoción profesional, pues mire, somos humanos. Establezcamos un sistema de carrera horizontal en el que viene trabajando la plataforma desde hace unos meses con gran éxito, y significa que para que un juez disfrute de los beneficios profesionales que le corresponden por justicia, no tenga que cambiar de puesto de trabajo, no tengamos que estar mendigando que nos coloquen en una audiencia provincial o en el Tribunal Supremo, sino que dentro de tu propio puesto de trabajo, con el paso del tiempo, con la antigüedad y sobre todo con la acreditación de la excedencia profesional de cada uno, pueda mejorar en sus condiciones laborales. Y así no se produciría este lamentable espectáculo de los jueces mendicantes que llaman a las puertas del poder político y que se dejan etiquetar, se dejan pintar de rojo o de azul para medrar en su carrera profesional. Son soluciones sencillas, que no cuestan dinero y que acabarían con esta corrupción que no está en el ámbito económico, pero sí está en el ámbito del nepotismo, que es incluso peor. Y termino volviendo a la anécdota del señor italiano que no hablaba muy bien nuestro idioma. Bueno, de hecho es que no lo hablaba. Le decía al farmacéutico: bueno, y cuando tome esto, ¿podré beber alcohol? Y le decía el farmacéutico: no, hombre, no, alcohol, no, te tienes que ir a la cama y descansar. Dice: es que me quiero ir de juerga con mis amigos. Y le decía al otro: pues no, no puedes tomar alcohol. Pues que yo me quiero ir de juerga con mis amigos. Pero mira, haz lo que te dé la gana. Señores, si queremos curarnos de la diarrea, no hay que beber alcohol. Si queremos luchar contra la corrupción en el ámbito de la justicia, no podemos beber del néctar de la politización, o una cosa u otra, porque creemos que hablamos los mismos idiomas, que estamos hablando la misma lengua, jueces y políticos, y en realidad hablamos idiomas distintos y por eso no nos entendemos. Muchas gracias. El Consejo de Europa preparó un informe sobre corrupción en España en el 2016 y ahora ha preparado una ampliación en enero de este año sobre el tema de la corrupción en España. Y, entre otras cuestiones, menciona la necesidad de que España introduzca la independencia del Poder Judicial, la independencia del Ministerio Fiscal, que introduzca medidas de transparencia en las que los políticos tengan, los diputados tengan que registrar las reuniones que han tenido, las horas que dedican a reunirse, a realizar asuntos de su ámbito y tal y cual. España no ha hecho nada al respecto. Existe, o sea, ¿qué peso político tienen estos informes, estas reflexiones sobre los cargos políticos? Que yo creo que en este momento el peor problema de corrupción en el país es político, ¿no? ¿De qué forma puede presionar, por ejemplo, el Consejo de Europa para obligar a España a realmente tomarse en serio estas medidas e introducir cambios importantes? ¿Quieres contestar tú? Bueno, muchas gracias. El Consejo de Europa viene dictando una serie de recomendaciones que España incumple sistemáticamente. De hecho, hay un grupo de Estados contra la corrupción que se llama GRECO, Grupo Europeo de Estados contra la Corrupción, que ha emitido unos informes que a España las deja bastante mal. Bien, ¿qué repercusión práctica puede tener esto desde un punto de vista jurídico, no únicamente moral o ante la opinión pública? Tenemos una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy interesante sobre unas magistradas que fueron condenadas en Portugal por vía administrativa. El Consejo de la Magistratura portugués, que es el equivalente de nuestro órgano de gobierno, del Consejo General del Poder Judicial, le impuso una sanción. Y como sabemos,
el Consejo General del Poder Judicial tiene una composición en parte elegida por los partidos políticos y en parte por los propios jueces. Pues muy bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como había parte del Consejo portugués que estaba elegido por los políticos, entendió que no era un órgano lo suficientemente imparcial y anuló la sanción. En España no es que haya una parte elegida por los políticos, es que es todo elegido por los políticos, con lo cual se abre una vía para el desmontaje jurídico de toda la rama disciplinaria en la justicia española, lo cual es gravísimo, porque necesitamos también una vigilancia sobre los jueces infractores.